Bueno, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es un poco lo que serían los principales sistemas anticontaminación, sin tener en cuenta la válvula EGR, que eso lo veríamos en otro vídeo y demás, ¿vale? Que se disponen en un vehículo de los actuales. En este caso sería de un vehículo de la marca PSA, Peugeot Citroën, ¿vale? Hoy en día ya se llama Stellantis, pero bueno, más o menos, de un vehículo de este tipo. En este caso es de un Peugeot, un 3008, ¿vale? El que dispondremos tanto de lo que sería los sistemas de un catalizador de oxidación, filtro antipartículas y un catalizador de NOx, ¿vale? Lo que sería el sistema SCR, la recombustión catalítica selectiva. Entonces vamos a ver sus diferentes elementos y demás. Una vez hemos pasado el turbo, el siguiente elemento que pasaríamos sería, entrarían esos gases de escape por aquí, ¿vale? Pasarían a través de este primer elemento, que es lo que se llama como catalizador de oxidación. El catalizador de oxidación, la finalidad que tiene es ni más ni menos, de alguna forma, transformar el CO en CO2 e intentar de alguna forma reducir el número de partículas, es decir, quemar algunas de las partículas, podemos decir. ¿Vale? Aparte ya veréis que luego hace la función de aumentar la temperatura del escape al quemar lo que sería un combustible que se inyecta en lo que sería en una postinyección, que se denomina, que es cuando el pistón, después del tiempo de compresión, está descendiendo durante el tiempo de expansión, ¿vale? Que llega ese combustible aquí y lo que hace es que se quema gracias al catalizador de oxidación y aumenta la temperatura. Aquí se disponen varios sensores, en este caso una sonda de temperatura antes del catalizador y una segunda sonda después del catalizador, pues para ir viendo la temperatura que disponemos. En este caso, el siguiente elemento que nos encontramos tras pasar por el catalizador de oxidación es este inyector que veis aquí, es lo que sería un inyector de AdBlue, ¿vale? El inyector de AdBlue, ¿vale? El cual ya veréis que luego pues vendría una tubería procedente de este depósito, ¿vale? Este depósito de AdBlue, aquí llenaríamos lo que sería la AdBlue correspondiente, ¿vale? Y aquí es lo que tenemos la unidad de control y demás, y esta es la tubería que veis aquí, que por cierto van calefactadas estas tuberías, es la que nos proporcionaría lo que sería el fluido, ¿vale? La AdBlue, a lo que sería el inyector correspondiente, a través de la disposición de una bomba y demás elementos, que todo está aquí dentro metido, que es lo que falla tanto en lo que sería estos sistemas, ¿vale? De PSA, que como lo tienen todo ahí unido, cualquier mínima pérdida que se produce de este producto, que es tan, podemos decir, tan perjudicial para todos estos elementos, ¿vale? Conlleva a la destrucción de los mismos y ni más ni menos que te tienes que gastar una leña, estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 euros, ¿vale? En la reparación del vehículo en cuestión. Y al principio sí que lo cubría PSA, pero luego ya te quedas que lo tienes que pagar del bolsillo, pero bueno, eso ahí no vamos a entrar nosotros, ¿vale? Y entonces de aquí lo llevaríamos, lo pulveriza y entonces ya directamente esos gases que ahí se expanden, vienen por aquí y llegan a este siguiente elemento, que es lo que se denomina como catalizador de NOx, ¿vale? Es un catalizador de NOx que lo que tiene es la finalidad de transformar los NO y NO2 en amoníaco y lo que sería esto, ¿cómo se llama? Y nitrógeno, ¿vale? A través de una reacción química y demás, porque nosotros lo que tenemos que destruir son los NOx, que es el NO y el NO2, ¿vale? Que son los gases que en realidad sí que contaminan en lo que sería de los gases de escape. El CO2, yo os lo digo, cuando más CO2 saca un coche, quiere decir que mejor está quemando, ¿vale? Mejor está funcionando todo su catalizador y demás. Pero lo que nosotros tenemos que evitar es que a través de un escape salga el CO, ¿vale? Que es el monóxido de carbono, que es el gas que provoca lo que sería la muerte de Dulce, que denominamos, ¿vale? Que nos podríamos ahogar directamente sin darnos cuenta, y lo que sería los NOx, que es el NO y el NO2,
que es lo que provocaría efectos tan nocivos si es excesivo el que se genera, como lluvias estas que podríamos decir contaminadas y demás, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Seguidamente, una vez hemos pasado a través de lo que sería el catalizador de NOx, venimos aquí, que es lo que se denomina el filtro antipartículas o filtro FAB, o como queráis llamarle, ¿vale? Que es ni más ni menos un acumulador de partículas de hollín, que tiene la finalidad que acumula aquí las partículas y cada X kilómetros, normalmente entre 400 y 800 kilómetros, se realiza una regeneración activa, es decir, se produce una postinyección en lo que sería el motor, ¿vale? Durante un determinado tiempo, durante unos determinados kilómetros, se tienen que dar unas condiciones, por supuesto, ¿vale? Ese combustible llega aquí el catalizador, que se quema, ¿vale? Es combustible que tiramos a la basura, tenéis que tener en cuenta que esto conlleva un aumento del consumo de combustible bastante considerable, y luego aumenta esa temperatura que llegará aquí a lo que sería la zona del filtro antipartículas, que me permite quemar lo que sería ese exceso de partículas de hollín que tengo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos aquellos vehículos que disponen de filtro FAB, ¿vale? Filtro antipartículas, y realizan lo que serían un exceso de kilómetros en lo que sería vía urbana o demás, tiene mucha tendencia a embozarse, ¿vale? Por eso es muy recomendable que todos aquellos que se compren un vehículo diésel que lleve filtro antipartículas, que realicen principalmente la mayoría de los kilómetros en lo que sería en zona, podríamos decir, carretera, y principalmente en autovías, para ni más ni menos regenerar, que sea todo carretera interurbana, ¿vale? Intentar lo mínimo estar dentro de lo que serían las ciudades, porque si no siempre tenemos problemas en lo que serían los filtros antipartículas, ¿vale? Para ver lo colmado, podríamos decir, es decir, lo obstruido que está el filtro de partículas, por si tiene que hacer una regeneración forzada antes o demás, lo que sería el vehículo, disponemos de este sensor que veis aquí, que es un sensor que se denomina de presión diferencial, ¿vale? En algunos vehículos únicamente hoy en día ya llega una tubería, pero en este caso todavía llegan dos tuberías, que son una a la entrada del filtro de partículas, que es normalmente donde hay más presión, y otro a la salida del filtro de partículas, que es donde hay menos presión. Entonces siempre hay una pequeña diferencia de presión, que claro, uno puede pensar, pues para evitar que me salga avería o demás, vacío y arreando. No. Si él detecta que no hay diferencia de presión entre la entrada y la salida, puede pensar que lo que es el filtro de partículas está perforado, y entonces se os encendería el testigo 1000 de avería de motor, ¿vale? Y os, de alguna forma, os reduciría el régimen de giro a unas 2200 vueltas, es decir, os limitaría el funcionamiento del vehículo, ¿vale? Y hay otros que solo llevan una, que es ni más ni menos, una tienen al exterior y el otro es directamente a la entrada del filtro de partículas, ¿vale? Otra cosa, si os dais cuenta aquí, el filtro de partículas está bastante separado del catalizador de oxidación. En la mayoría de vehículos, sobre todo este vas al grupo Volkswagen o demás, la disposición es diferente, en el que lo que sería el filtro antipartículas y el catalizador de oxidación están juntos. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que en este tipo de sistemas no llevan lo que sería este depósito que veis aquí. Este depósito que veis aquí es un depósito de aditivación para el filtro antipartículas, ¿vale? Se trata de un depósito donde se acumula un producto que se denomina cerina, ¿vale? Aquí os he traído para que veáis, esto sería lo que va ahí dentro, la cerina, veis esto de color rojizo, que aparte es contaminante y demás, alguno Elois, ¿vale? Pero esto es cerina, el nombre correcto y demás, ¿vale? Que esto, si yo quiero introducir más, pues quitaría esto que veis aquí, le engancho este y lo llenaría al depósito de cerina. Que esto lo que tiene es la finalidad de introducir una cierta cantidad de aditivo de este tipo en el depósito de combustible,
¿vale? Directamente en el depósito de combustible, en una proporción aproximadamente de 7 a 10 partes por millón. Daros cuenta que lo inyectamos, aquí vendría una tubería que iría al depósito de combustible e inyectaría a través de un inyector cada vez que nosotros colocáramos combustible en el depósito, ¿vale? Porque él detecta a través de, ni más ni menos que hemos abierto la tapa, donde hay un sensor que detecta que tú has abierto el tapón del combustible, mide en ese momento el nivel de combustible que tenemos y cuando tú vuelves a tapar lo que sería el tapón, entonces él ve la diferencia de litros y entonces a esa proporción que hemos dicho, 7-10 partes por millón, inyecta lo que sería el aditivo en lo que sería el depósito de combustible. La finalidad de este aditivo, ¿vale? El aditivo de cerina, es ni más ni menos reducir la temperatura a la cual estas partículas de hollín empiezan a quemar. Si estas partículas de hollín, por ejemplo, empiezan a quemar entre 550 y 600 grados, ¿vale? Pues ni más ni menos permitirnos que empiecen a quemar entre 400, 450, entre 100, 150 grados menos empiezan a quemar. Ventaja que tiene, pues ni más ni menos que lo que sería el filtro antipartículas lo puedo poner un poco más lejos de lo que sería la parte inicial, ¿vale? Si no llevo aditivación, ¿vale? Las que no llevan aditivación siempre están más próximas, ¿vale? Para ni más ni menos poder suplir lo que sería el no disponer de esa aditivación, ¿vale? Para que reduzca la temperatura a la cual empiecen a quemar las partículas de hollín, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos lo que sería el AdBlue. Tenéis que tener en cuenta que lo inyectamos directamente en el escape, ¿vale? No hemos comentado la proporción, pero esta ya depende de lo que sería el siguiente sensor, ¿vale? Aquí tenemos, por último, a ver si se ve bien, si no os desplazaré un poco aquí, ¿vale? Tenemos aquí lo que sería el sensor de NOx, ¿vale? Es muy similar a lo que sería una sonda lambda, pero no es una sonda lambda propiamente dicha, sino que es un sensor de NOx, ¿vale? Algunos la confunden con lo que sería una sonda lambda de banda ancha, pero bueno, consideramos un sensor de NOx, también es mucho más caro, ¿vale? Porque lleva lo que sería un pequeño calculador, ¿vale? Y una conexión a través de una línea de multiplexado con lo que sería el calculador motor, ¿vale? Entonces, aquí dispondríamos de lo que sería el sensor de NOx, que tiene la finalidad, ni más ni menos, de informar al calculador motor de lo que serían los gases, del nivel de NOx que está saliendo una vez ya hemos pasado a través del catalizador de NOx, ¿vale? Y entonces, en función del nivel que él detecte, para estar dentro de los parámetros, lo que hará es que aumente o se reduzca lo que sería el tiempo de inyección de lo que sería de AdBlue del inyector correspondiente. Entonces vamos regulando en función de la marcha. No es lo mismo que vayamos a 100 que vayamos a 200, es decir, o el régimen de giro, todo y demás. Y entonces va recalculándose continuamente lo que sería la proporción. Hay algunos que dicen, no, entre 15 o 20 partes por millón. Hay otros que dicen entre 25 o 30, ¿vale? Y ahí ya es dependiendo también de la normativa que debamos de cumplir, ¿vale? Pues ni más ni menos esto sería una breve explicación de lo que es los sistemas anticontaminación que nos podemos encontrar en un vehículo de hoy en día. Como ya he comentado al principio, tenéis que tener en cuenta que faltaría la válvula EGR, que eso da muchísimos problemas, ¿vale? Muchísimos problemas, muchísimas reparaciones, igual que la mayoría de elementos de estos que habéis visto aquí, del escape, que lo que tenéis que tener en cuenta que envejecen rápidamente y hay que ir sustituyéndolos progresivamente porque su funcionamiento va empeorando, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hay. Y bueno, otra cosa que se me olvidaba, deciros que todos los sistemas anticontaminación que disponemos en los vehículos lo único que hacen es aumentar el consumo de combustible en los mismos, ¿vale? Que eso lo tenemos que tener claro.